Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia denominada Terrorismo, sus inicios y consecuencias y sus nuevas estrategias. A continuación, palabras del coordinador Grimaldo Mangiari Aguilar. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias. En primer lugar, quiero yo agradecer a nuestro gran amigo Esteban Martínez, que él siempre ha colaborado con el programa y con la Oficina de Participación Ciudadana, siempre gestionando y coordinando diversos eventos que hemos venido haciendo antes de la pandemia, puedo decirlo yo 2 a 3 años antes. Bueno, y durante la pandemia tuvimos un receso, pero estamos retomando esas coordinaciones y ese apoyo que él siempre ha tenido con la oficina. Estimados amigos, les doy la más cordial bienvenida a participar en la conferencia virtual en la que verdaderamente le brindaremos información que será de mucha importancia para su formación personal. Reciban el saludo de la mesa directiva del Congreso de la República a través de la Oficina de Participación Ciudadana, ¿no? Mi nombre, como bien me presentó Vanessa, soy Grimaldo Mangiari Aguilar, soy parte del equipo del programa Terrorismo Nunca Más, quienes en este momento los que estamos aquí presentes, ¿no? Está la licenciada Consuelo Pizarro, la ingeniera Vanessa Quiroga y el ingeniero Iván, ¿no? Que se carga de la parte técnica y de audio y comunicación, ¿no? En esta oportunidad no se encuentra el magíster José Luis Martel, pero él se va a encargar de la segunda charla que va a realizarse el próximo miércoles. Menos mal que no cayó martes, porque el martes tenemos el partido que nos va a llevar a Qatar, así que ese día no iban a entrar nadie, seguro, pero menos mal que es el día miércoles, así que el miércoles tenemos la segunda charla, que es la continuidad de esta, que es un Perú sin violencia, cultura de paz y convivencia democrática. El programa fue creado en el 2013 a iniciativa de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República. Este programa se creó con la única finalidad de que los jóvenes que no vivieron esta parte de la historia durante 20 años, 2 décadas, ¿no? Donde se vivió violencia, destrucción, caos, ¿no? Incertidumbre, se le brinde la información que corresponda y no distorsionada. Esta charla va a constar de 2 partes. La primera parte, que estoy encargada, que va a estar a cargo mío, que es una parte más que todo introductoria y unos hechos históricos de dónde y cómo se formaron estos 2 grupos que hicieron tanto daño a nuestra patria. La segunda parte va a estar a cargo de nuestra ingeniera Vanessa Quiroga, que va a tocar la parte ya del inicio de la violencia. Así que vamos a dar inicio, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la historia, pero también era necesario, cuando se creó este programa, se creó, como les dije, ¿no? Le vuelvo a repetir, con la idea de que se diera esta charla para los jóvenes que no vivieron esta parte de la historia. Pero también era necesario que el público en general recordara esta parte de la historia del Perú, porque un país que olvida su historia está condenada a repetirla. Y eso, mis amigos, no debemos permitirlo nunca más. Pero para eso, mis amigos, yo siempre digo, se me sale la palabrita, disculpe, hermanos, que tengo la costumbre de decir, me quedo con eso, porque yo formo parte de una congregación, ¿no? Y se me sale siempre lo de hermanos. Pero al final todos somos hermanos, ¿no es cierto? Así que, si por ahí les digo hermano, por favor, disculpa, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir, ¿no? Respetándonos unos con otros, que no haya corrupción, ser tolerantes, aceptando nuestras diferencias y evitar la violencia en todas sus formas. Y el único sistema que puede permitir estos valores y principios en una sociedad, mis estimados amigos, es la democracia. ¿Y cuál es la institución que garantiza una autonomía de poderes y es la columna vertebral
de la democracia. Lamentablemente, y tengo que decirlo y tenemos que aceptarlo, ¿no? Es una institución que tiene en este momento un descontento muy amplio, ¿no? Pero que nosotros como institución venimos aquí a dar cierta información que puede servir casualmente para fortalecer esta democracia, para fortalecer esta sociedad, ¿no? Entonces, como le decía, la única forma es la democracia. La democracia es la única que puede ayudar a poder salir adelante. ¿Y cuál es esta institución? Es el Congreso de la República. El Congreso de la República. En un país, mis estimados amigos, multiétnico y pluricultural, es el Congreso, la institución que con sus 130 congresistas elegidos libremente y democráticamente representan a la sociedad peruana. Amigos, no existe en el mundo una democracia sin Congreso y un Congreso sin democracia. Ustedes pueden buscar, googlear y van a encontrar que no existe en el mundo donde haya democracia verdadera, auténtica, que no existe un Congreso, pero elegido libremente. Una democracia, mis estimados amigos, que la defendimos todos los peruanos, de diferentes maneras, en la trinchera en que estábamos, en el lugar que estábamos los que vivimos eso, los que ya pintamos canas, que somos los que vivimos esa época. De manera, y rechazando la violencia, venga de donde venga, en la que se perdieron estos 20 años de violencia, se perdieron la vida de miles de peruanos, se perdieron la vida de niños, de jóvenes, adultos, profesionales, autoridades políticas y policías y militares. No existe, estimados amigos, en toda nuestra historia republicana, nunca se perdieron tantas vidas. Se dice, y los que conocen de la historia, y sé que acá hay maestros también, ¿no? Se dice que en la guerra con Chile se perdieron la vida de 10.000 soldados en una guerra convencional, ejército contra ejército, ¿no? Pero, sin embargo, entre peruanos se perdieron la vida de más de 69.000 personas. Imagínense, 69.000 en 20 años. ¿Y quiénes fueron los causantes de 20 años de terror y derramamiento de sangre? Fueron dos grupos terroristas los que iniciaron esta violencia. Iniciaron la violencia. Que quede bien claro. El grupo terrorista Sendero Luminoso, con su cabecilla Abimael Guzmán Reynoso. Y el grupo terrorista MRT, con su cabecilla Víctor Polay Campos. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué a estas alturas vienen a estar hablando de terrorismo nunca más? Porque es necesario que conozcamos la historia. Nosotros nos hemos dado, y van a escuchar ustedes a la expositora Vanessa, con la experiencia que también ella tiene y el testimonio que ella el día de hoy les va a contar, ¿no? Que hemos ido a colegios, a instituciones, a universidades, ahora ya, pero le estoy hablando hace 3 años y 4 años atrás, que no conocían nada de la historia que se vivió acá en el Perú. Desconocían totalmente esta parte de la historia. Y hay muchos jóvenes en la actualidad que ni siquiera nunca nadie les ha hablado sobre la violencia que se vivió. Y es por eso que en este momento comienzan a hacer una labor que vamos a tocarla y que la va a tocar Vanessa, que es, ¿no?, su nueva estrategia, que ya está en otra vuelta, entrando en las universidades e institutos. Por este tema no lo quiero tocar porque se le tocan a mi estimada amiga. Lo que voy a hacer aquí, muy rápido para no extenderme, quiero que hagamos una reseña histórica, porque esta exposición es histórica, académica y de sensibilización. Y me olvidé de decirle antes de empezar, nosotros no venimos de parte de ningún partido político, venimos en nombre de la institución del Congreso de la República. Así que vamos a hacer un poco de historia para que ustedes conozcan, así muy rápido, de dónde vino este grupo terrorista Sendero Luminoso y de dónde se inició el MRTA, ¿no? Y la historia nos dice que al igual que muchos partidos comunistas del Perú,
se remontan sus orígenes en la fundación del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui. Este partido se fundó aproximadamente en octubre de 1928. Miren, bueno, José Carlos Mariátegui todo el mundo lo conoce. Y al morir, el fundador del socialismo en el Perú, sus seguidores adoptan otro nombre, el nombre de Partido Comunista Peruano. Quien estaba a cargo, ya al morir, José Carlos Mariátegui, se hizo cargo de este nuevo nombre, de este nuevo partido, que adopta este nuevo nombre que se llama Partido Comunista Peruano, Eudosio Rabines Pérez, ya en 1930, que se forma este nuevo partido. Posteriormente, en la década ya del 60, estamos hablando de 30, casi 30 años después, ya en la década del 60, surgen en el mundo, porque tuvimos nosotros y los partidos de esos años, entre el 30 y el 60 y del 60 al 70, hubo mucha influencia extranjera de los movimientos políticos y de las tendencias que se daban en el mundo. Hubo mucha influencia en la política peruana y en América Latina. Entonces, ya en la década del 60 hay un deslinde ideológico en el mundo, a raíz de los acontecimientos, ¿no?, que influyen en el Perú. Y se instaura en este deslinde ideológico que había entre dos fuerzas socialistas comunistas en el mundo, ¿no?, que tienen una influencia y que forman un partido nuevo que se denomina el Partido Comunista del Perú. En la década del 60, forma otro nombre, ya no se llamaba ya Partido Comunista Peruano, sino se llama Partido Comunista del Perú. Pero un año antes de 1960, en 1959, aparece con fuerza otra agrupación de un corte y de tendencia comunista, denominado Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que es muy conocido. De repente ustedes han escuchado el famoso MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fundada también en octubre de 1959. ¿Por quién? Nada menos que por Luis de la Puente Uceda. ¿Y quién era Luis de la Puente Uceda? Es el ex-APRA rebelde, que fue la postre y que puso la pieza fundamental en la organización del grupo terrorista MRTA en 1982. Entonces vemos que ya tenemos de dónde parte el MRTA, pero todavía no sabemos de dónde partía y de dónde se formó el Sendero Luminoso. Y volvemos a 1960. A raíz de la confrontación, enfrentamiento que hubo ideológico, político, entre la Unión de República Socialista Soviética y la China comunista. Se produce una ruptura en el movimiento comunista internacional. Y esto influenció mucho en el Partido Comunista del Perú, dando lugar a dos corrientes. Una corriente pro-moscovita, escuchen bien, que era la tendencia rusa, que respaldaba la vía pacífica al socialismo por medio de ¿qué? Del proletariado, de la clase trabajadora. Y la pro-pequinista, que propiciaba la lucha armada como único medio para la conquista del poder y el establecimiento del comunismo. Entonces vemos que estas dos tendencias influenciaron en el Perú y influenciaron en el Partido Comunista del Perú, de tendencia pro-moscovita. Sostenía que la vía soviética del tránsito pacífico al socialismo, que es el trabajo político, debía orientarse a favor de la clase obrera y que la toma del poder debía hacerse por la vía pacífica. Pero nace otra agrupación dentro del Partido Comunista del Perú, que se denomina Partido Comunista del Perú Bandera Roja, de tendencia pro-pequinista. Sostenía, a su vez, que el trabajo político debería orientarse a favor del campesinado, del campo a la ciudad y el poder con las armas, de forma violenta.
asumiendo los planteamientos de ¿quién? De maoísta, la guerra popular para la toma del poder. Entonces vemos por dónde ya va saliendo esta tendencia, ¿no? Del poder con las armas y la guerra popular. Ahí es donde aparece, en 1970, ya voy terminando para no cansarlos, pero yo sé que para muchos es como un poquito de sorpresa, ¿no? En 1970, Abimael Guzmán se constituye en el líder del nuevo partido denominado Frente Estudiantil Revolucionario. Porque ¿de dónde aparece Abimael Guzmán? Era un catedrático de filosofía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que fue donde él puso y estableció su base de ahí, ¿no? Aprovechándose de la necesidad que había ahí. ¿Y tomó qué cosa? Se agarró de esta palabra que fue creado por José Carlos Mariátegui, que decía, por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui. Pero qué cosa, Mariátegui, ¿por qué se ponía este nombre a uno de sus escritos? Porque él decía que el camino al socialismo era el camino luminoso del marxismo y el leninismo. Y de ese nombre se agarró Abimael Guzmán Reynoso y utilizó la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga como su base. Ya estoy llegando a los años 80, que es el inicio de la violencia, de Sendero Luminoso. Ya en julio, el 10 de julio a septiembre, de julio a septiembre de 1978, él sienta las bases de la lucha armada. Es a partir de esa fecha que él ingresa a la clandestinidad. O sea, ya ilegalmente. ¿Se dan cuenta? Eso fue en 1978. Y en abril de 1980, él inaugura la primera escuela militar del partido. En abril de 1980, inaugura la primera escuela militar del partido. Y el 19 de abril de 1980, Abimael Guzmán Reynoso clausura su primera escuela militar denominado ILA 80. ¿Y qué significa ILA 80? Escuchen bien. Inicio de la lucha armada. Mis estimados amigos, entonces vemos de dónde partió y de dónde salió Sendero Luminoso y de dónde inició el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Claro que esto se fue dando años atrás, ¿no? Se fue ingresando. Y también tenemos que reconocer que este inicio de la violencia y que influenció mucho en los estudiantes es porque también hubo una falta de presencia, y hay que decirlo, del Estado en estos pueblos del Perú profundo, que son muy pobres, que no tenían presencia del Estado, como es Ayacucho, Andahuayla, Apurímac, Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco. O sea, no había presencia del Estado y se aprovechó de esta falta de presencia para que ellos entraran con una idea de una falsa solución a sus problemas y que les iban a solucionar. Entonces, mis estimados amigos, hasta aquí la parte histórica de dónde se formó. Yo le dejo y le doy el pase a mi estimada y queridísima amiga Vanessa Quiroga. Muchísimas gracias. Vanessa, adelante. Muchísimas gracias, Grimaldo. Realmente un gusto haber escuchado este relato tan estratégico y dinámico sobre lo que ha sido la formación de estas dos organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, que desgraciadamente nos dejaron en vilo a toda la población peruana, ¿no? Vamos a dar inicio a esta sesión. Voy a compartirles unas diapositivas. A ver, permítanme un segundo, por favor. Vamos a acomodarlo esto por aquí. Listo. A ver, vamos a sacar esto. La tecnología, que hay que mover cositas por aquí y por allá. Muy bien, vamos a dar inicio. Muchas gracias, licenciado Grimaldo Mangiari. Y como bien todos han escuchado,
en el Perú existieron dos organizaciones terroristas, ¿no? Sendero Luminoso, por un lado, de corte maoísta, de corte, la parte pequinista, ¿no? Que mencionaba Grimaldo Mangiari, y la otra organización, el MRTA, o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que iba por una corte más castrista, revolucionarios tipo Castro, ¿no? Pero que a la vez estaban como en conflicto entre la vía pacífica y finalmente los atentados. Y vamos a llegar a esa parte. Quisiera comenzar con los rostros de los dos cabecillas terroristas de estas organizaciones, Abimael Guzmán, que lo tenemos a la izquierda. Disculpa que no te contesté, sino que estaba ahorita en plena en una conferencia que estaba dando. Perdón, a ver, Grimaldo, ahí está, disculpen. Tenemos entonces al lado izquierdo a Abimael Guzmán, cabecilla de la organización Sendero Luminoso. Como todos ustedes ya saben, él falleció este año, a inicios del año, y tuvimos la decisión, ¿no?, de la cremación de su cuerpo. Los restos de él no se saben en dónde se hayan quedado, ¿no?, por un tema de seguridad nacional y evitar que se realizaran cultos a su persona. Y a la derecha tenemos a Víctor Polay Campos. Él es el cabecilla del MRTA, actualmente está también preso en la base naval del Callao. Sin embargo, es un personaje del que muy pocas personas recuerdan cuáles fueron sus actos o qué hizo su organización. Sin embargo, él está próximo a salir liberado de prisión, si no me equivoco, para el 3 o 13 de enero del próximo año, él estaría siendo excarcelado. Y vamos a ir un poco a lo que es la historia del terrorismo como tal, ¿no? Grimaldo, si bien es cierto, nos habló de la formación ideológica, histórica como partidos. Ahora vamos a ver el famoso ILA, inicio de la lucha armada. El 17 de mayo de 1980, por primera vez en el Perú, aparece en escena Sendero Luminoso, con su primer atentado realizado en Chuccha, Ayacucho. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos quemaron las ánforas electorales que iban a ser utilizadas al día siguiente en las elecciones de 1980. Pero ojo, detengámonos aquí. ¿Qué pasaba en 1980? Ubiquémonos en el tiempo y el espacio. Habíamos salido de 12 años de dictadura militar y por primera vez al campesino, al iletrado, a las mujeres, se les da el derecho ¿a qué? Al voto. Y en esta oportunidad, Sendero Luminoso atenta contra la democracia. Es un atentado simbólico a la democracia que en ese momento se volvía a instaurar. Porque sí, en el pasado habíamos tenido ya periodos democráticos, sin embargo no tan libres como los que empezaron en el año 1980. A pesar de las quemas de ánforas electorales, igual elegimos presidente. ¿Y a quién elegimos? A Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry es elegido y el mismo día que él juramenta el cargo, en Andahuaylas le tumban la primera torre de alta tensión. Y los primeros años del terrorismo en el Perú fueron muy duros, muy críticos, sobre todo para la zona de la sierra central y sierra sur de nuestro país. Vivían pues bajo atentados, explosiones de las torres de alta tensión, asesinatos selectivos a autoridades electas, habían asesinatos de comunidades enteras, por ejemplo, como vemos en esta foto. Esta es una foto del genocidio que se realizó en Lucanamarca el 3 de abril de 1983, a solo 3 años de haber aparecido esta organización senderista. ¿Y cómo era vivir en aquella época? Era muy difícil. Imagínense, en una comunidad, en un pueblo, se había hecho tan conocida o tan recordada esta frase que decía: cuidado, que el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos. ¿A qué se referían? Que justamente como lo mencionó Grimaldo, Abimael Guzmán pasa a la clandestinidad en el año 78. Y una de las premisas de los senderistas era justamente mantenerse en la clandestinidad. Nadie decía así abiertamente: cuidado, yo soy senderista. No, eso no existía. Los senderistas no eran fácilmente reconocibles.
eran personas normales como tú y como yo. Tú podías estar en tu comunidad, sentado al costado de un amigo y decirle, oye, qué barbaridad lo que está haciendo Sendero Luminoso, mira cómo está asesinando, cómo está matando a los campesinos que no quieren unirse a su llamada revolución. Entonces pasaban unos días o al día siguiente quizás y venían hombres encapuchados, con armas en las manos, y llevaban al centro de la comunidad o del pueblo a aquellos que estaban en contra de la revolución. ¿Y qué hacían? Los mataban. Y los mataban con sus propias herramientas de agricultura, los mataban a hachazo, los mataban con su hoz. O sea, era una masacre terrible la que se empezaba a vivir en aquella época. Era muy difícil tener la tranquilidad de poder tener derecho a expresarse en contra de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso intenta hacer una especie de revolución llamada del campo a la ciudad, contando con los campesinos. Y lo que le cuentan a nuestros jóvenes hoy en día es que Sendero Luminoso quería hacer una revolución, que quería sacar a los campesinos de la pobreza y que los invitaba a formar parte de su revolución del campesinado. Sin embargo, lo que no les cuentan es que cuando el campesino dijo, no, yo no quiero participar de esto, ¿qué hizo? Lo mató, lo asesinó delante de sus hijos, mató su ganado, les quitó sus casas. Empezaron a aparecer los cuerpos de personas que estaban en contra de Sendero Luminoso, y así aparecían en carreteras, en calles, en pistas, con carteles que decían así mueren los soplones, así mueren los revisionistas. También aquí en Lima empezaron a aparecer perros muertos colgados de los postes. Esta es una fotografía que se hizo muy famosa, penosamente famosa en aquella época. Y como si el pueblo lo pidiera, no solamente teníamos a Sendero Luminoso, sino que 4 años después, el 22 de enero del año 84, aquí en Lima aparece la segunda organización terrorista. ¿Quién es? El MRTA. Y mientras que Sendero Luminoso anunciaba, ¿no?, su revolución del campesinado, del campo a la ciudad, y masacraba y asesinaba a nuestros campesinos, la otra organización, el MRTA, decía que iba con la revolución del proletariado, es decir, del obrero, del trabajador, y empezó aquí en Lima atentando contra instituciones del Estado, llámese comisarías, municipalidades, colegios, y no contentos con ello, supuestamente para financiar ellos su llamada revolución, ¿qué hacían? Empezaban a secuestraban a empresarios prósperos, y así empezamos a vivir una época muy cruenta. Llegamos un año más, un año adelante, el año 85, y nuevamente fuimos a elecciones, con las dos organizaciones terroristas atentando a diestra y siniestra, uno en el campo, otro aquí en Lima, y cochebombas, voladuras de torres de alta tensión, apagones a diarios, asesinatos selectivos, como ya los mencioné. Inclusive el MRTA creó las famosas cárceles del pueblo, que eran unos huecos de 2x2 donde metían a aquellos empresarios a los que ellos secuestraban. Un caso de repente conocido, no sé si ustedes conocen las tiendas Iraoka. El dueño de las tiendas Iraoka fue secuestrado por el MRTA y se pidió un rescate de $5 millones en aquella época, $5 millones para ser liberado. También vimos el caso de un empresario, el señor Vera Bayón, que fue secuestrado, y casi 3 o 4 meses después de su secuestro, su cuerpo fue abandonado, pesando más o menos 30 o 35 kilos menos de lo que él pesaba cuando fue secuestrado. El motivo, que su rescate no había sido pagado. Esas situaciones definitivamente espantaban a aquellos que querían tener una vida tranquila. Imagínense, ustedes como jóvenes o como personas que tienen la intención de prosperar, de salir adelante, de tener una familia y tener la tranquilidad de que no saldrán a la esquina de la calle y que los agarrará pues un coche bomba, o que los senderistas irán al colegio de tus hijos, patearán la puerta y tirarán panfletos, o como mujeres, por ejemplo, tipo María Elena Moyano, que era una dirigente vecinal
que por no acatar las órdenes de Sendero Luminoso y ponerse en contra de ellos, fue asesinada, baleada y encima dinamitada delante de sus hijos. Y cuando la asesinan a ella y la entierran, pues, ¿no? Después de los días que pasan de velarla, a ella la entierran y el lugar donde la entierran también lo dinamitan. O sea, esas situaciones, esas circunstancias que vivía el Perú no eran ajenas a ningún peruano. Y muchos jóvenes empezaron a migrar, vivimos un éxodo peruano, miles de peruanos salimos del país porque aquí simplemente no se podía vivir. ¿Qué empresario, qué persona iba a querer invertir en el Perú? Un país en donde cada día habían cochebombas, bancos Continental, bancos de crédito, a cada rato eran volados, volaban los bancos en cada esquina. El último de los atentados que recordamos por ahí un poquito más es el del centro comercial El Polo, que el 20 de marzo del 2002 fue atentado, ¿no? Murieron 9 policías, 6 civiles y 16 heridos. 25 inmuebles a la redonda alrededor fueron totalmente destruidos. De todos los atentados perpetrados por Sendero Luminoso, que son incontables, en el año 92 recordamos 2 o 3, de hecho, que nos remontan a aquella época, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, podría mencionarlo, que no está aquí en la fotografía, es el atentado a Canal 2 de televisión. Por primera vez, y bueno, gracias a Dios, única vez en nuestra historia, se atentaba contra un canal de televisión. ¿Qué hicieron los senderistas? Se robaron un camión de la Marina, le amarraron un ladrillo al acelerador y lo soltaron de frente, derechito, derechito, hacia Canal 2. Canal 2, pómbolo. Hoy en día, Canal 2, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver de repente sus instalaciones, a veces lo ponen en televisión, parece pues una fortaleza, es un fortín. Lo reconstruyeron con un sistema anti-ataques terroristas. Esa es la situación que se vivió en nuestro país. Otro de los atentados que justo ya lo había mencionado es el de María Elena Moyano, pero también me gustaría mencionarles que María Elena Moyano no es el único de los casos en los que una dirigente vecinal se pone en contra de Sendero y que la asesinan. También tenemos a Pascuala Rosado en Huaycán, una mujer que era arequipeña. Ella llega a Lima, se instala en Huaycán, en una época en que Huaycán era pues zona roja, donde se habían instalado muchos senderistas, y ella ahí empieza a luchar por las mujeres, mayormente pues mujeres que habían sido abandonadas por su pareja o que estaban en estado de pobreza, pobreza extrema, y las empieza a ayudar para que salgan adelante. Instaló inclusive una casa de seguridad para mujeres, la comisaría de Huaycán ella la logra gestionar, ¿no? Y ella había sido atentada en varias oportunidades por Sendero Luminoso, la amenazaban. ¿Por qué? Porque ella quería que hubiera menos pobreza en la zona. Y esta necesidad de acabar con la pobreza no estaba de acuerdo con los planes de Sendero Luminoso. Porque ¿qué decía Sendero Luminoso? Que solamente cuando una persona tiene hambre es capaz de pensar en revolución. Entonces, si lo que ella buscaba era hacer que la gente saliera adelante, estaba totalmente en contra de los objetivos de esta organización terrorista. Pascuala Rosado un día sale de su casa para su trabajo y es asesinada de 2 balazos. También, al igual que María Elena Moyano, dinamitada. Desgraciadamente dejó ella 7 hijos huérfanos, y al mes o 2 meses la mamá de Pascuala Rosado se suicida por temor de lo que podría sucederles, porque aún seguían siendo amenazados por Sendero Luminoso. Vean esas historias que nos ha dejado desgraciadamente el terrorismo en nuestro país y que muchos sinceramente no conocemos. Tenemos también, por ejemplo, el atentado de Tarata. Este es un atentado que ha sido como más mediático, más mencionado durante muchos años, que es el atentado de Tarata en Miraflores. Creo que por la magnitud de daño que ocasionó. Sendero Luminoso colocó un coche bomba, o sea, un auto lo cargó con media tonelada. Estamos hablando de 500 kilos de dinamita y anfo. El anfo es una sustancia que hace que la dinamita tenga un mayor impacto.
¿no? Que haya un mayor alcance. Y estamos hablando de media tonelada, o sea, no estamos hablando de 1 kilito, 2 kilitos, no. Para que se hagan una idea, una granada de guerra tiene aproximadamente 10 gramos de dinamita. Estamos hablando de media tonelada, para que ustedes se hagan una idea de la cantidad de explosivo que soltó Sendero Luminoso el 16 de julio del año 92. La calle Tarata es una calle angosta con edificios de departamentos a la derecha y a la izquierda, y en la parte del centro hay negocios, ¿no? Hay puestitos, carretitas, negocios ambulantes. Uno de esos ambulantes que trabajaba en la calle Tarata era mi mamá. Yo tenía, en el año 92, yo tenía casi 5 años de edad, y ese día yo recuerdo que eran como las 9 de la noche, y mi mamá ya cerraba el negocio para irnos a casa, cuando de pronto hubo un apagón. Los apagones ya eran recurrentes, o sea, era cosa de cada día, era el pan de cada día. Cada vez que había un apagón, pues simplemente, en mi caso, yo me agarraba la ropa de mi mamá y seguía ella moviéndose, guardando sus cosas, ¿no? Yo recuerdo claramente que mi mamá guardaba todo rápido para irnos, cuando de pronto mi mamá grita, no, coche bomba, y corrimos hacia el frente, a la avenida Larco, y mi mamá se para a mi costado derecho, pegadita a la pared, yo sentada en el suelo, y un tío que nos acompañaba ese día. Y yo recuerdo estando ahí pegada a la pared con mi mamá, y yo veía todo Tarata, ¿no? A pesar de que no había luz, porque se había ido toda la luz, yo veía al fondo cómo el edificio se estaba incendiando, cómo la gente salía corriendo, gritando, el sonido que había era ensordecedor, los autos que estaban alrededor, todos les sonaban las alarmas, el piso era alucinante porque ya no era piso, no, en la pista no se veía, no había pista, todo era una sábana de vidrios. Tú podías ver cómo el vidrio reflejaba el cielo y el fuego. Y yo recuerdo que veía todo esto, y el olor, ¿no? El olor que nunca me olvidaré, era un olor como a la pólvora que sentimos en Año Nuevo cuando revientan cohetes, pero mucho más fuerte. Y yo miro a mi mamá hacia arriba, y esa imagen nunca me olvidaré, que yo le jalo a ella de la ropa y le digo, me pica la pierna, ¿no? No sé si mi mamá me habrá escuchado o no, pero yo miré hacia abajo y hasta ahí nomás me acuerdo. Vi todo negro, me habré desmayado seguro, ¿no? Y mi mamá me levanta, me pone en los brazos del tío que nos acompañaba. ¿Y qué había pasado? Mi pierna izquierda, de la rodilla para abajo, ya no estaba. Y mi pierna derecha estaba abierta, con el hueso expuesto. Mi mamá le pide a mi tío que él me lleve a un hospital, y ella se queda en Tarata. Se queda en Tarata a hacer algo increíble, se queda a buscar mi pierna, porque así como que por un segundo ella se imaginó que quizás si encontraba mi pierna me la podrían reimplantar. Lo había leído ella en una revista, el caso de un chico. Entonces ella se queda a buscar mi pierna, y casi a media cuadra de donde nosotras estábamos, ella llega a encontrar mi pierna, se saca la blusa, una blusa blanca, se saca la blusa y envuelve la pierna y empieza a caminar. Y una jovencita, Catherine Pesares, a quien siempre le estaré agradecida, bombero, ella, miren, tenía 18 años en aquella época, Catherine Pezzaresi, y ya era su atendido número 72, para que se imaginen cómo era vivir en esa época. Y ella se acerca a mi mamá y le dice, señora, la ayudo, venga, porque la ve pues con un trapo ensangrentado, y mi mamá le dice, no, yo estoy bien, tengo la pierna de mi hija que quiero llevar al hospital. Eso era peor todavía, ¿no? Mi mamá en ese momento igual estaba en shock, estaba en estado de shock, y la bombero le empieza a ayudar a mi mamá y le dice, a ver señora, ¿dónde está su hija? Y mi mamá recién se da cuenta que no sabía dónde estaba yo. En aquella época no había celulares, así que empezaron a llamar por radio, donde hay una niña de 5 años sin una pierna, la otra pierna con el hueso expuesto, y se acercan al hospital más cercano, que era el Casimiro Ulloa.
pero desgraciadamente para cuando llegan ahí era imposible avanzar más cerca al hospital. Solo a 2 cuadras ya no podían continuar el camino. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que estaban afuera del hospital esperando ver a sus familiares. Y así era. Cada atentado que había, la gente salía a buscar a sus familiares a los hospitales, en el mejor de los casos, a las comisarías y en el peor de los casos, a la morgue. Así se vivió en aquella época. Y mi mamá llega finalmente a entrar al hospital, a preguntar si estaba yo ahí, y justo le dicen que ya no estaba ahí, que me habían trasladado a otro lugar para salvarme la pierna derecha. Ya finalmente cuando llegan a la clínica adventista, que era donde me habían trasladado, mi mamá entrega mi pierna y ella ve, ¿no?, que mi pierna estaba totalmente calcinada, con ya inservible, ¿no? O sea, no había manera de que me la pudieran reimplantar. Para muchos de ustedes, este relato quizás los ha acercado un poco a vivir qué es pasar por un atentado terrorista. Pero eso no es todo. Yo lo que les he contado es un momento, en el momento en que todo comenzó para mí. Sin embargo, esto ocurrió en el año 92. Ya habían pasado 12 años. ¿Te imaginas vivir 12 años de terrorismo en tu país? 12 años. 12 años. No estamos hablando de un mes o dos. Vivir en un país en el que entre peruanos se estaban matando. Aquí no había una guerra convencional como la que hay hoy en día, pues en Rusia y Ucrania, que lo vemos muy apenados desde lejos. No había una guerra convencional. Mandaron a militares a zona de emergencia. Se declaró zona de emergencia en el año 81 y 82. En el 81 se declaró en estado de emergencia Ayacucho, y para el año 82 se declaró en estado de emergencia por terrorismo a todo el Perú. Se mandó a militares, pero cuando los militares llegaron, se dieron cuenta que no sabían contra quién luchaban. ¿Por qué? Porque los senderistas, como ya lo mencioné, se camuflaron entre la población. Tú no sabías quién era senderista y quién no lo era. El trabajo de inteligencia que se debía de haber hecho no se hizo. Se quiso tomar estas organizaciones terroristas como otro tipo de delincuentes, y por eso es que no se pudo acabar con el terrorismo, yo creo, a tiempo. Para el año 92 cambió mi vida por completo, pero como les mencioné, eso no fue todo, eso fue solo el inicio. Nos tocó vivir un montón de cosas. En el caso de nosotros, creo que hubo puntos muy, muy fuertes que nos tocó superar. Uno de ellos fue la pobreza extrema en la que nos sumió ser víctimas de un atentado terrorista. De por sí éramos pobres, mi mamá era pobre, era una mujer comerciante ambulante, vendía en la calle, desde muy temprano hasta muy tarde por la noche. Tenía 2 hijos que alimentar, no había papá en casa, y encima su hija menor había perdido una pierna, y la carretita, el negocio donde ella lo tenía todo, había volado. O sea, ya no había dinero para llevar pan a la casa para el día siguiente. ¿Y de dónde iba a salir la plata para la operación, para una prótesis, para las medicinas, para las rehabilitaciones? Era muy difícil poder salir adelante. Gracias a Dios mi mamá era una mujer muy fuerte, muy fuerte. El tiempo desgraciadamente no nos alcanza tanto como para contarles muchos más detalles, pero así en breve les comento, la pobreza en la que vivimos fue muy fuerte, muy dramática. Hubo días que no había para comer. Yo iba a visitar amiguitas a la casa de la vecina, mi mamá me mandaba a veces en la hora del almuerzo, ¿no? Como para llegar de gorrión. Así nos las arreglamos. Cuando había que ir a las terapias, mi mamá no podía trabajar porque las terapias me las daban en el Callao, y yo vivo en Villa María del Triunfo, y de acá hasta allá eran como 3 horas de viaje, imagínense, saquen su cuenta, 3 de ida, 3 de vuelta,
son 6 horas, más las 2 horas de terapia, son 8 horas. ¿En qué momento iba a trabajar mi mamá? Esos días eran a pan y agua, así nos tocó. Y bueno, pues pasaron los años, gracias a Dios mi mamá, una mujer muy fuerte, creyente, yo creo que Dios nos dio la fuerza que necesitábamos para poder salir adelante. Sin embargo, hoy día no me quejo. No me quejo porque siento que papá de repente me ha hecho pasar por todo esto con un propósito, ¿no? De repente contarles mi historia y también que sepan que esta historia no solamente es mía, es de miles y miles de víctimas en todo el Perú. Miles y miles de víctimas de las que ni siquiera sabemos su existencia. Gente que no sabemos por lo que ha pasado y por lo que ha tenido que pasar para llegar al lugar donde se encuentra hoy en día. Este es un pequeño testimonio que quería darles a todos ustedes, no con la intención de que digan, ay, pobrecita, sino que tengan una idea más o menos de lo que uno ha tenido que pasar, desgraciadamente, a causa de estas organizaciones terroristas. Gracias a Dios, el mismo año, el año 92, el 12 de septiembre, es una fecha muy celebrada, bueno, al menos para mí es una fecha que yo celebro mucho. El 12 de septiembre significa la captura del siglo, es la fecha en la que capturan a Abimael Guzmán, se le denomina la Operación Victoria. Como ustedes bien saben, en la Policía Nacional del Perú se crea el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, y llegan a capturar en el distrito de Surquillo a Abimael Guzmán, que estaba oculto en una casa, en la casa de la señora Maritza Garrido Leca, que era una bailarina. En el primer piso tenía pues un estudio de baile y en el segundo piso estaban camuflados ahí guardados, resguardados, Abimael Guzmán y su cúpula terrorista, ¿no? Él fue capturado ahí con sus mujeres, con su trago, su whisky, con sus puros, sus habanos, ¿no? Con todas estas cosas que nosotros decimos, ¿y dónde quedó el comunismo ahí? Pero bueno, hay películas inclusive sobre esta captura, la Operación Victoria. Yo les recomiendo que lo lean. Este fue un trabajo de seguimiento muy intenso que hizo el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, a quienes siempre yo los saludo mucho por la gran valentía y el coraje que tuvieron en realizar el seguimiento a Abimael Guzmán, ¿no? Ellos fueron activados en marzo de 1990 y en solo 2 años lograron hacer lo que en más de 12 años no se había hecho, con un sistema de inteligencia, ¿no? Eran policías que se disfrazaban de loco en la calle, se disfrazaban de heladero, se disfrazaban de mendigo, ¿no? Incluso por ahí se contó, ¿no?, a modo de anécdota, que el que se había disfrazado de mendigo ganaba más en la calle que lo que cobraba su sueldo de policía, ¿no? Eso quedó como anécdota. El hombre también que se disfrazó de basurero, ¿no?, que recogió la basura de Maritza Garrido Leca, que salía en la mañana a botar la basura al camión de la basura, y ella no sabía que le estaba entregando la basura a un policía, ¿no? Y el policía luego se llevaba esta basura a la estación para poder analizar qué cosa había. Ahí se daban cuenta de que en esa casa no podían vivir 2, que había más gente, ¿no? Por los desechos que habían, el seguimiento que hacían. Pero bueno, esa es una historia que realmente es para explayarse mucho más, y yo les recomiendo que vean por ahí, hay documentales y películas. El mismo año, el 9 de junio, es recapturado Víctor Polay Campos, aquel que les mencioné al inicio, que sale libre el próximo año. Y él no está tan viejito, ¿eh? No está tan viejito como Abimael Guzmán, así que yo creo que es importante también que empecemos a buscar esta información, ¿no? ¿Quién es Víctor Polay y qué hizo en nuestro país? ¿No? Él está a punto de ser liberado. Los demás que están en la parte inferior, ellos ya han sido liberados. Ahí en el centro podemos ver una reconocida, ¿no?, que es Lori Berenson, que salió liberada y se fue del Perú apenas pudo, y ahora actualmente sigue participando en organizaciones de izquierda radical que siguen pues la misma línea que tenía el MRTA en su momento. Él fue recapturado en el año 92, ¿por qué lo digo así? ¿Por qué digo recapturado? Porque él había sido capturado en el año 89 en Junín,
Él había sido capturado y fue recluido en el penal Castro Castro, pero desgraciadamente justo unos días antes del cambio de gobierno, en el que de presidente teníamos a Alan García, él se llega a escapar por un túnel que había sido construido debajo del penal Castro Castro. También les recomiendo que busquen esta información. Miren, ahí estábamos en el año 92. Ya capturados Polay y capturado Abimael Guzmán, los peruanos dijimos, por fin, ¿no? Capturaron a los cabecillas, ya todo es tranquilidad, llegó la pacificación nacional, empezamos a tener un poquito más de aires de esperanza, de paz en nuestro país. Sin embargo, pasaron 4 años y para el año 96 aparece otro cabecilla en el MRTA. ¿Quién? Néstor Serpa Cartolini. El 17 de diciembre del año 96, él junto a 14 camaradas ingresan a la casa del embajador de Japón, donde se estaba llevando a cabo una celebración del cumpleaños del emperador Akihito. ¿Ya? Y habían más de 700 invitados, o sea, era el tonazo, era un fiestón, jolgorio. Y ellos llegan disfrazados de meseros, se meten a esta casa del embajador y toman por rehenes a todos. Sin embargo, era difícil, pues imagínense que 14 personas puedan controlar a más de 700 invitados, imposible, por más que estaban armados de metralletas y todo. Ellos empezaron a liberar a algunos, ¿no? Liberaron a los ancianos, a las mujeres, a los niños, incluso en un descuido no se dieron cuenta que a una de las mujeres que ellos liberan era la mamá del presidente en ese entonces. O sea, con ella solita podían haber hecho, ¿no? Pero bueno, por desconocimiento la liberaron y se quedaron finalmente con 72 rehenes. Y esta es una historia también muy interesante, que yo les recomiendo que si pueden, vean la película. Hay una película en Netflix, que si no me equivoco se llama Rehenes, que está también ambientada de acuerdo a esta historia. Pero nunca hay nada mejor que escuchar a los propios, los propios, ¿cómo lo digo? Los testimonios reales, ¿no? Pueden buscar en internet, van a encontrar, pueden escuchar a Marco Miyashiro, pueden encontrar al señor Tudela, a Gian Pietri, que fueron rehenes en esta oportunidad en la casa del embajador de Japón. Unas historias increíbles de todo lo que vivieron dentro, ¿no? Que no había agua, que había un solo baño para los 72, que estos jóvenes jugaban fútbol, empezaron a hacerle inteligencia desde adentro los rehenes, la Cruz Roja, que les pasaba el agua, les pasaba alimentos, pero que no quería intervenir y no quería pasar chips, no quería pasar nada. Entonces ellos empezaron a hacer su inteligencia desde adentro hacia afuera para ayudar a que los de afuera los vinieran a rescatar. ¿Cuánto tiempo creen que se quedaron secuestrados los 72? Casi 4 meses. Imagínate, tú te alistas, te arreglas, te peinas, te pones churra, vas a una fiesta y de pronto no sales hasta dentro de 4 meses. Horrible, horrible. Tus familiares en casa muriéndose de miedo de que en cualquier momento te asesinen, ¿no? Y la mayoría pues eran policías, eran militares, eran gente de la naval, de la marina, y empezaron a hacer este tipo de seguimiento desde adentro. Mientras que ellos estaban adentro, ¿qué pasaba afuera? Afuera, Néstor Serpa Cartolini había pedido un rescate, ¿no? ¿Cuál era el rescate? Dinero en efectivo, que un avión cargado con gasolina para que nos podamos fugar todos a Cuba, que sacaran a los 400 y pico emerretistas que se encontraban presos en las diferentes cárceles del país, y pedían asilo político, que se gestionara el asilo político en Cuba. O sea, todo eso lo querían. Y por eso es que nos soltaban. Y el presidente de aquel entonces como que se hacía el loco, ¿no? Ya está bien, vamos a ver, vamos a gestionar lo que están pidiendo. Mientras tanto, se iban haciendo, adivinen qué, túneles debajo de la casa del embajador de Japón.
se estaba haciendo túneles debajo, pero antes de que se hagan los túneles, en Chorrillos, en otro distrito, en la escuela de militares, que está en Chorrillos, construyeron una casa igualita a la casa del embajador de Japón. Hicieron una réplica para que los militares pudieran hacer una especie de entrenamiento de cómo entrar a esta casa sin que hubiera tantas bajas, sin que hubieran tantos muertos. Y construyeron allá un túnel y luego construyeron la otra en la Casa Real, ¿no? Y miren, no sé si se puede apreciar bien aquí en la parte inferior. Justo un día, obviamente la construcción de los túneles era silencio, callado, nadie tenía que saber. Y para que no se enteren los emerretistas adentro, afuera pusieron unos parlantes gigantescos y les ponían música todo el día. Los rehenes pensaban que era una tortura para ellos, ¿no? Hasta que en una de esas, justo esto también es un poquito de anécdota de lo que pasaba, el general Marco Miyashiro dice, debe de haber aquí un micrófono, alguien nos tiene que estar escuchando. Entonces él siempre pasaba por todos lados y decía, como había música afuera, decía, si me escuchan, tóquenme la cucaracha. No se rían, ¿ah? Si me escuchan, tóquenme la cucaracha. Entonces, sí había retorno, sí los estaban escuchando. Entonces un día, afuera los parlantes que estaban, de pronto suena la cucaracha, y él ya dijo, ah, sí, nos están escuchando. Y ahí comenzó todo, que les informaban cuántos eran, en dónde estaban, a qué hora hacían qué cosa, a qué hora los llevaban a otra habitación, cuántas personas se encontraban abajo, arriba, en cada lugar, ¿no? Empezó el tema de inteligencia. Y estas cosas no las encuentran, no las escuchan en las películas, tienen que escuchar a los propios testimonios. Bueno, y como les mencionaba sobre el tema de los túneles, justo un día apareció el diario La República que puso el túnel sí existe. ¿Cómo les quedó el ojo? Algo que se suponía que era ultra secreto y apareció. Casi 4 meses después, nuestros valerosos comandos Chavín de Huántar llegan a irrumpir en la casa del embajador y liberan a nuestros 72 rehenes. Desgraciadamente de esta operación fallece Juan Valer Sandoval, héroe nacional, único héroe nacional que es héroe en 2 países, héroe en el Perú y héroe en Japón. Él ha sido declarado mártir de la pacificación nacional del Perú, declarado héroe nacional, como ya lo mencioné, y no es el único, también falleció el teniente Jiménez, Raúl Jiménez Sánchez, creo que no tengo por aquí la fotito, no tengo la foto ya, para la próxima, Vanessa, le ponemos la foto. Pero no son los únicos casos, también se vivió en nuestro país, y creo que esto es algo que muy pocos conocemos, se vivió en nuestro país un holocausto asháninka, a manos de Sendero Luminoso. Y yo creo que es importante que conozcamos un poco de esto. La comunidad ashánica sufrió a manos de Sendero Luminoso un holocausto. El 11 de noviembre del 2014 se encontraron fosas comunes en Junín, donde se encontró, escuchen bien, más o menos unos 800 cuerpos de víctimas de terrorismo. En su mayoría eran nativos machiguenguas, ashánicas, y como pueden ver ustedes en la foto de la izquierda, ahí hay mujeres ashánicas que habían sido liberadas de un campamento senderista, gracias a una operación militar que se denominó la Operación N. Los crímenes cometidos contra la población ashánica en la selva central son poco conocidos, como los mencioné. Sin embargo, este pueblo fue uno de los grupos étnicos más golpeados durante el periodo de violencia terrorista. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, el 10% de su población falleció y aproximadamente unos 10.000 de ellos se vieron obligados a desplazarse. Muchos ashánicas, además, padecieron trabajos forzados en campos de concentración de Sendero Luminoso.
Los senderistas establecieron los famosos llamados comités populares o comités de base en lugares de difícil acceso de la selva central, y se trató de verdaderos campos de concentración que estuvieron ubicados en zonas alejadas de los ríos y en posiciones altas, desde donde ellos tenían una mejor vigilancia y sabían que pues ni los policías ni los militares los podían agarrar de sorpresa. La idea de ponerse en este tipo de lugares era para no ser detectados, ¿no? Desde los helicópteros y las lanchas de las Fuerzas Armadas. Según la Comisión de la Verdad, en estos campos se esclavizaron, escuchen, a cerca de 5.000 ayánicas, forzándolos a sustentar las columnas armadas de Sendero. Fueron también obligados a fabricar armas artesanales y a ser adoctrinados en el pensamiento Gonzalo, utilizando pues a sus niños como carne de cañón en los ataques. Imagínense esa situación. Vamos a pasar aquí. 2 décadas de dolor y de terror. No podemos olvidar que la otra organización terrorista, el MRTA, también cometió diversos atentados con el sobretexto de luchar por los derechos de los trabajadores. Iniciaron su mal llamada revolución del proletariado al mismo estilo de Castro. Atentaron por primera vez, como ya lo había mencionado, el 22 de enero del año 84, y no pararon, continuaron con sus atentados. Ellos fueron los creadores de las cárceles del pueblo que les mencioné, aquí está. Ese es el acceso a una de las cárceles del pueblo. Ahí metían sus rehenes, que en su mayoría pues eran empresarios prósperos, diplomáticos o políticos. Son los autores también de la masacre de Tarapoto, también llamada la Noche de las Gardenias, donde ellos acribillaron a personas con una orientación sexual distinta, ¿no? La famosa ahora comunidad LGTBI. También son los autores del asesinato de, siempre se me va su nombre, José López Albújar, general del ejército peruano. Él fue asesinado el 3 de junio de 1989, y ahí también tenemos el caso de Vera Bayón, que yo les había comentado, que fue asesinado por el MRTA y que se encontró su cuerpo pues en un estado de desnutrición severa. ¿Cuáles son las consecuencias del terrorismo en el Perú? Si hablamos de cifras, tendríamos que coger las cifras que ha tocado el único informe oficial que hay en nuestro país, ¿no? Que es el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que pues tiene sus pros y tiene sus contras. Sin embargo, sigue siendo el único informe oficial que hay. Según la Comisión de la Verdad, fueron cerca de 70.000 peruanos los que fallecieron a causa del terrorismo. Más de 132.000 niños huérfanos, imagínense, 132.000 niños huérfanos, niños que perdieron a su padre y a su madre y ni siquiera sabían por qué los perdían. Muchos de ellos tuvieron que ver cómo asesinaban a sus padres delante de ellos. No sé si se los llegué a mencionar, pero en los primeros años del terrorismo en nuestro país se dieron en diversas comunidades, en diversos centros poblados, las famosas juicios populares. Los juicios populares, que eran en donde venían senderistas y ponían al centro a aquellos que estaban en contra del Sendero Luminoso, de la mal llamada revolución, y los asesinaban delante de sus propios familiares. No contentos con asesinarlos, por ejemplo, les clavaban un cuchillo, y estos son testimonios reales, pedían a los familiares que estaban en el lugar, que formaran fila y que con el mismo cuchillo los volvieran a apuñalar. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué con tanto escarnio? Dice el pensamiento Gonzalo, no solamente que el campesino no tiene derecho a morir con el precio de una bala, sino que también dice que si el campesino tiene sangre en las manos, es más fácil que esa sangre entre en su mente. Por eso lo hacían. Más de 1 millón de peruanos fueron desplazados,
¿Qué significa esta palabra desplazados? Más de 1 millón de peruanos que fueron obligados a dejar sus tierras, a dejar sus casas, salir de donde vivían sin nada en el bolsillo y buscar un nuevo lugar para establecerse. 1.811 torres de alta tensión fueron derribadas, destruidas. ¿Cuál era la finalidad de dejarnos sin luz? Muchos de ustedes saben que hay muchos centros poblados en los que si no tienes luz no pasa nada porque ni siquiera hay luz, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué quitar la luz a diversos lugares? Porque sin luz, sin energía eléctrica, no tienes la opción de seguir haciendo comercio, no tienes la opción de salir adelante, un taller, ¿cómo podría seguir funcionando? Recuerden que el terrorismo, o mejor dicho, estas organizaciones buscaban desestabilizar al país, no solamente a las entidades del Estado, sino a la población en sí misma. La búsqueda de la desestabilización de las estructuras del Estado no iban solas, sino también iban acompañadas de la desestabilización económica. Entonces, por eso también había una gran importancia en derrumbar las torres de alta tensión. Y esto también venía acompañado del terror, del miedo que infundían ante la oscuridad. Los senderistas, por ejemplo, se iban a zonas altas donde estaban los cerros y formaban la imagen de la hoz y el martillo. Y si tú veías bien, no era una imagen, eran personas que cargaban antorchas creando esta imagen de la hoz y el martillo y daban terror. Vamos a seguir. Quiero comentarles que el Congreso de la República, frente al terrorismo, no solamente brinda estas charlas, sino que el Congreso de la República también, dentro de una de sus funciones, que es la de legislación, ha dictado diversas leyes en favor de la lucha contra el terrorismo. Quizás algunas de ellas no las conozcamos, y creo que es importante poderlos mencionar en este momento. A ver, no sé si puedo agrandar esto. Ahí está. Bien. El Congreso de la República, así breve les comento, ha declarado ley, por ejemplo, la ley que impide que personas sentenciadas por terrorismo puedan postular a cargos públicos. Una ley importante. Otra, la ley que impide que personas sentenciadas por terrorismo puedan ser profesores en colegios nacionales y privados. Tenemos la ley que impide que una persona sentenciada por terrorismo pueda trabajar para el sector público. Y se han dado casos en los que se ha denunciado que una persona que ha sido sentenciada, o sea, con sentencia firme por terrorismo, ha estado trabajando, por ejemplo, en el Congreso. Hace algunos años escuchamos de esa noticia. Claro que como la ley existe, apenas el Congreso fue notificado, de inmediato se sacó a esta persona del Congreso de la República y pues se hizo respetar esta ley. También tenemos la ley de apología al terrorismo y una ley que tipifica el delito de apología al terrorismo. Antes de esta ley podíamos ver a jóvenes que salían a marchar a las calles con su cara de Abimael Guzmán en una pancarta, la cara de Mao, la cara de Marx y de Lenin, y que pedían la liberación de Abimael Guzmán, ¿no? Y que hacían apología al terrorismo. ¿En qué sentido? Que exaltaban la figura de Abimael Guzmán. Y lo dice bien claro, el que exalta o enaltece la persona, el acto o la organización terrorista está cometiendo el delito de apología. Hoy en día, gracias a esta ley, es que ya no vemos ese tipo de actuaciones. ¿Qué más? Aparte de leyes, el Congreso de la República también, bueno, después de muchos años, ha dado reconocimiento a los defensores de la democracia. Por ejemplo, los comandos de la Operación Chavín de Huántar, en el 2017 todavía, miren, fueron nombrados héroes de la democracia. Claro, que este reconocimiento a nuestros héroes no puso en pausa las acusaciones que ellos han tenido por violación de derechos humanos. Dicen que
que mataron a los terroristas, pobrecitos, los mataron y que no les dieron derecho a legítima defensa, ¿no? En la incursión de los comandos Chavín de Huántar para la liberación de los rehenes de la casa del embajador de Japón, los 14 los 14 merretistas fueron asesinados, ¿no? Y se entiende pues que estaban armados, y este es un tema de debate, ¿no? De amplio debate que hay. Sin embargo, muchos de estos héroes de la democracia, aún al día de hoy, siguen con los juicios por la falta del respeto a sus derechos humanos. Tenemos también a los héroes de la democracia, los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN. Ellos también, los 72 integrantes, han sido declarados héroes de la democracia, así como también se declaró defensores calificados de la democracia a los mineros que participaron en el operativo militar Chavín de Huántar. ¿Y cuáles son las nuevas estrategias? Al comienzo hablábamos de las nuevas estrategias también que tiene Sendero Luminoso. No sé cómo estamos de tiempo, si me dicen de repente estamos de menos, me pasan la voz por favor ahí. Ya listo, continúo entonces, gracias. Tenemos que tener en cuenta que el terrorismo no ha terminado. A pesar de los años que han pasado, a pesar incluso de la muerte de Abimael Guzmán, a pesar de que nuestros jóvenes, incluso muchos no conocen esta historia, el terrorismo no ha terminado. Y actualmente nos hacemos la pregunta, ¿qué ha pasado con Sendero Luminoso o con sus remanentes? Hoy están al mando de Víctor Quispe Palomino y se encuentran en el Braen. Están aliados con el narcotráfico y brindan protección en zonas cocaleras, donde a diario se sigue dando enfrentamientos con las fuerzas del orden. La DIRCOTE continúa su trabajo, haciendo investigación y seguimiento. De hecho, tenemos que saber y reconocer que hoy en día muchos policías y militares siguen muriendo a causa de la guerra contra el terrorismo. Muchos de ustedes conocen cuál es la zona de Braem, pero quisiera mencionarlo porque la zona de Braem no es una zona pequeña. Estábamos hablando de que abarca zonas de Junín, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Es una zona amplia, extensa, de difícil acceso. Por esa situación es difícil también poder culminar o terminar con estos remanentes de Sendero Luminoso. Y quisiera mencionarles que ellos no están solos. Aquí. Ellos no están solos. Han ido formando a niños desde edades muy tempranas en la ideología del marxismo, leninismo, maoísmo, el pensamiento Gonzalo. Ellos están formando a niños en las armas y tienen ya formados a sus combatientes con un odio visceral al capitalismo, al imperialismo, esas son las palabras que ellos utilizan. Incluso en un reportaje exclusivo hace 12 años se veía niños de 7, 8, 9 años esbozando arengas a la revolución democrática prolongada. Sinceramente muchos piensan que hablamos de terrorismo porque a alguien le conviene que se hable del tema o a alguien no le conviene, cuando en realidad lo que necesitamos es que tengamos personas informadas no solamente de lo que pasa actualmente, sino de lo que se ha vivido en nuestro país desde una mirada histórica más que ideológica. Sin ningún tinte político, sin ningún tinte partidario. Lo ideal, lo que buscamos nosotros es tener peruanos informados sobre la historia de nuestro país. Hay un dicho muy claro que dice, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. En nuestro país no solamente estamos viendo esta parte del terrorismo ahora, ¿no? Con la coyuntura que se ha dado, sino que siempre ha habido estos remanentes y no nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros. Eso ha sido todo por hoy en mi presentación. Yo sé que la próxima semana el licenciado
magíster José Luis Martel va a profundizar mucho más en cuanto al tema de lograr una cultura de paz en el Perú, que es lo que creo que todos podemos coincidir en que está haciendo falta en nuestro país. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Grimaldo Mangiari, te dejo con la palabra como coordinador. Ahí está. Gracias. Bueno, a ver, muchísimas gracias, Vanessa, por tu muy buena exposición histórica, académica y de sensibilización con tu testimonio que tú has dado, ¿no? Que eres parte y has sido víctima, pero como tú lo dijiste muy bien, tú representas, ¿no? Porque tú lo sabes, ¿no? Y todos los que estamos aquí presentes, que hemos ido a diferentes sitios, lugares de nuestro Perú, hemos ido a comunidades, hemos ido hasta Caballococha, ¿no? 10 horas en el Amazonas, todos los distritos de Ayacucho, Huancavelica, a todas partes, y hemos escuchado cientos de testimonios desgarradores de la violencia que se vivió en esos 20 años y que la padecieron mucha gente inocente. Y no dejo de mencionar ese millón de peruanos desplazados, ¿no? Que de repente están aquí presentes y no saben por qué sus padres o sus abuelos tuvieron que irse a la ciudad, a la capital, en Chiclayo, en Lambayeque, y que tuvieron que bajar de la sierra de repente. Y muchos de ellos ni siquiera se preguntan por qué su abuelo tuvo que ir acá y él es del Perú, de la sierra del norte, ¿no? Y es casualmente porque fueron desplazados, porque no podían quedarse en su tierra, que las vio nacer. Y muchos se tuvieron que ir del Perú, ¿no? Y la vergüenza que se pasaba cuando el peruano tenía que irse del Perú, ¿no? Una vergüenza de cuando presentaba su pasaporte le decían, o es terrorista o es narcotraficante. Y los desnudaban en los sitios para poder ingresar y conseguir la visa era terrible. Nadie nos quería dar visa a los peruanos, porque éramos vistos así en el mundo. Y eso es necesario que lo sepan. Mis amigos, agradecer, y ahorita le voy a ceder la palabra a mi amigo Esteban Martínez, ¿no? Agradecer a Esteban por su coordinación, por su gestión, él siempre ayudándonos a que se pueda difundir esta parte de la historia que muchos de los jóvenes no lo han vivido y que es necesario que los que vivieron recuerden esta parte de la historia, como tú lo has dicho muy bien. Un país que olvida su historia está condenado a repetirlo. Pero tampoco podemos vivir de heridas. El Perú y nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Y es por eso que hemos considerado que no solamente hablar de esta parte que nos ha hecho tanto daño y que muchos todavía están con herida y que de repente divide al Perú, ¿no? Sino que tenemos que nosotros como institución que representamos del Congreso, que es la democracia, hemos considerado y pensamos que era necesario que se haga una segunda parte, y su nombre es Un Perú sin violencia, cultura de paz y convivencia democrática, que la van a escuchar ustedes el próximo miércoles a esta misma hora y ya desde ya están todos invitados, ¿no? Y también inscríbanse y pongan su nombre en el link que les está dando nuestra licenciada Consuelo, para que podamos nosotros enviarle su constancia digital a nombre del Congreso de la República. Nada más que agradecerles y le dejo con la palabra a nuestro amigo Esteban Martínez. Adelante, Esteban. Hola, buenas noches. Agradecerles a todos los asistentes. Yo soy Esteban, que estás tú en miles de actividades y también te agradezco. Sí. Bueno, sí, agradecerles como les mencioné e invitarlos para el otro miércoles a las 8 de la noche. Ya estaremos enviándoles el link del Zoom y que visiten la página de INCADEPRO, la página de Facebook de INCADEPRO, para poder ahí colgar las actividades que vamos a venir realizando durante este año 2022. Agradecerles a todos, agradecerles a los funcionarios del Congreso de la República por apoyarnos en esta conferencia. Agradecerle al señor Mangiari y a la señorita Vanessa que vinieron a visitarnos. Yo muy agradecido. Entonces nos encontramos el otro miércoles. Muchas gracias. Ya está. Ahora sí, ya tenemos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. No olviden marcar su asistencia para que les llegue su constancia. Muy pronto ya vamos a coordinar y que ya nos autoricen
para poder ir a Lambayeque, que esa tierra tan hermosa que yo he ido varias veces gracias a Esteban a dar la charla. Ay, sí, yo Está también. por el A mí norte. también me llevan, ¿ah? Por favor, me llevan. Claro. Para vernos. Gracias, buenas noches. Ya está la foto, ya está todo, amigos. Chao, chao.